Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Hoy os rescato mi sección particular, Toma 5, para traeros, como siempre, 5 razones por las que os recomiendo la siguiente película. En esta temporada en la que estamos pasando muchas horas en casa, desde luego, los recursos fílmicos, bravo por ellos, sobre todo a los que nos gustan, a todos estos especímenes peliculeros y peliculeras que nos acompañáis habitualmente, son un recurso de ocio muy manido y además creo que es ideal para poder pasar horas en casas entretenidos con productos realmente buenos. Nos podéis además seguir los vídeos a través de YouTube en el canal, que es otra forma de emplear muy bien vuestro tiempo, suscribiendo si no os lo habéis hecho ya, señalando la campanita y por supuesto, si queréis incluso participando en nuestra comunidad de Twitter con @cine.degiro. Aquí os traigo un producto del 2002 que son Las Horas. Las Horas, que es una película que en principio tiene un equipo muy teatral trabajando detrás. Tenemos a Stephen Daldry, tenemos a David Hare y tenemos a, David Hare, que fue el guionista y adaptó la novela de Michael Cunningham, ¿vale? Y luego al compositor musical, que es Philip Glass. Son 3 personas de teatro. De hecho, Stephen Daldry fue famoso por crear Billy Elliot, la película, pero luego llevar el musical al West End y a Broadway, bastante premiado, por cierto. Los otros dos no se han prodigado tanto en el cine, ni Philip Glass ni tampoco David Hare, pero sí que es verdad que si bien podían haber creado un producto muy teatral, porque son personas que estoy seguro que se han tenido que conocer en el ámbito teatral, seguro, porque incluso la música de Philip Glass, que es una música, sobre todo es conocido por hacer música clásica minimalista, es una música para llevarla a una puesta en escena. Y sus compañeros igual, tanto el director como guionista. Y además están adaptando una novela, lo cual puede hacer que los diálogos también tengan un peso mucho mayor, que si bien en otra etapa del cine, en los años 40 y 50, era así, hoy en día puede resultar muy pesado. Pero creo que lo usan en los momentos determinados, de una forma muy concreta, muy útil y además todo ello sumando un montaje precioso, unas interpretaciones bestiales, una banda sonora que acompaña bastante bien y un personaje de referencia con una problemática fundamental que vertebra todo. Virginia Woolf y su problemática entre vida y muerte. Y mi primera toma va a hablar de ella, va a hablar de Virginia Woolf, perfectamente llevada a la pantalla, con lo difícil que es en este caso, por Nicole Kidman. Una Nicole Kidman que casi no podemos reconocer por esa prótesis nasal que tiene, pero que sigue dejando sus toques de interpretación sutil, con esos gestos de boca que muchas veces en cámara pueden resultar muy exagerados, pero que ella hace que sumen o multipliquen los gestos de la mirada que tiene, que es muy, muy potente y que además tiene la complejidad de no tener un background. Esta película está basada en una novela, como digo, de Michael Cunningham, que se inspira en el personaje de Virginia Woolf y en su novela Miss Dalloway para vertebrar 3 historias de mujeres que han estado en relación con esa novela. La que la escribe, Virginia Woolf, la que la lee en un primer momento porque está en una situación de problemática mental muy parecida a la de Virginia, que es el personaje de Laura Brown, interpretado también maravillosamente por Julianne Moore, y la que lee la novela en su juventud y se queda como un trauma ajeno a ella que acabará incluso reproduciendo directamente en su vida, que es el personaje de Clarissa Dalloway. Bueno, Clarissa Dalloway es la de la novela, ella se llama Clarissa Vaughan y es interpretado por Meryl Streep. Maravillosamente bien. Pero como os digo, dentro de eso no caen en esa estructura teatral basada solo en el diálogo, sino que utilizan los diálogos cuando los tienen que usar. ¿Por qué es doblemente meritorio, aparte de por su gran interpretación, el hecho de que Nicole Kidman haga Virginia Woolf? Porque estamos viendo la vida de estas 3 mujeres en un solo día. Tal y como parte de la novela. No he leído la novela, pero por las referencias y las investigaciones que he hecho sobre ella, creo que sigue el hilo bastante bien, o por lo menos la misma estructura que Michael Cunningham expuso en su libro. Una jornada en la vida de cada una de estas mujeres que han estado en contacto con la novela La señorita Dalloway, Miss Dalloway. No tienes más tiempo de desarrollo, no has tenido un background que contar. Cuidado que con Virginia Woolf, con todo el tema que siempre se atribuye cada vez que se habla de esta autora, con toda la vida tan truculenta que tuvo, las relaciones familiares, todo eso derivó en esos conflictos mentales, esquizofrénicos, de depresión profunda, de tratamientos psicológicos y tal. Todo eso no lo tiene Nicole Kidman, no hay una construcción de personaje hasta ahí, tiene que empezar en un momento en el que eso ya está en ebullición en su cabeza. Y desde sus 2 primeras frases nos deja claro que esa persona tiene todos esos problemas, o que al menos desde fuera puedes ver un problema mental real
en cuanto, sobre todo, expresado en la relación social con su marido y con todo el ámbito que la rodea. La cocinera, por ejemplo, de su casa, luego conoceremos también a su hermana, la hermana de Virginia Woolf, los hijos de esta. Es muy tremendo como lo establece en dos líneas. Cosa que, por cierto, también es muy meritoria en Julianne Moore, porque desde las dos primeras frases tú sabes que esa persona está muy mal por dentro y los conflictos no los vas a ir averiguando hasta 2 o 3 escenas después, que te van a ir dando pistas de qué es lo que está pasando y por qué se comporta de esa forma tan extraña. Con lo cual hay una representación muy potente también, yo diría que incluso porque Nicole está haciendo el personaje que está haciendo, quizás se llevó el Oscar, bueno, y se llevó el BAFTA y el Globo de Oro también, por cierto. Y no Julianne Moore, pero Julianne Moore no le tiene nada que envidiar. De hecho, estaba nominada también a Mejor Actriz ese año. También. Julianne Moore por otro papel. Entonces, bueno, quizás a lo mejor se juntaron demasiadas cosas y ya sabemos cómo es la academia para este tipo de cosas. Al final acaba decidiendo según parámetros ya preestablecidos que todos conocemos en los Oscars. Su interpretación es fantástica. Y es que además vamos a ver que es el personaje de Virginia Woolf quien vertebra la problemática, ¿vale? Por un lado, tiene la ventaja de que expone el tema del feminismo sin caer en estereotipos, sin caer en clichés, sin tener que meterlo con calzador. Todavía no estaban las redes muy desarrolladas en 2001. No había esta locura en el que cualquier tipo de postura con respecto a la vida y sobre todo feminismo, que es uno de los temas que está en trending topic ahora mismo desde hace unos cuantos años, ya se hablaba, por supuesto, de ello cada vez que se refería uno al personaje de Virginia Woolf, porque es un personaje femenino muy potente y lo bueno de esta película es que no hace falta que lo realce, que lo enmarque, que lo rotule para que te des cuenta que están hablando de una historia feminista, porque además hay algo que une a las tres personas con respecto al conflicto que se va a plantear, que ahora os explicaré, el conflicto básico, que es entre la vida y la muerte, planteado desde Virginia Woolf, y que además hace que todo ese conflicto básico tenga todo el componente social, cultural y contextual que enjaula un poco a las protagonistas, especialmente a las dos primeras, ¿vale? A Virginia Woolf y a Laura Brown, por el contexto de la época que están viviendo, que además es muy cercana. Virginia Woolf murió en el 43 y Laura Brown nos pone en su vida en el 51, son muy cercanas. Luego la otra se nos va un poquito más al 2001, el personaje de Meryl Streep. Pero ellas, en esa problemática, y con respecto a esta problemática deciden situarse en un lado u otro de la balanza, acaban cogiendo las riendas y siendo ellas quien toman la decisión. Y creo que no puede haber mejor ejemplo de un empoderamiento, ¿no?, que tomar las riendas de la problemática que está atacando tu vida sin necesidad de entrar en un problema mayor. Con lo cual esto me parece fantástico. Y de ahí nos lleva, como os digo, a la problemática, la toma 2. Porque la problemática, como os acabo de exponer, está entre la vida y la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, entre la vida y la muerte es un problema que ya estaba dentro de la mente de Virginia Woolf en el momento en el que nos la presentan, en la jornada que nos presentan, la misma jornada para las tres, acordaros. Y se está planteando la muerte como un escape a la problemática, esa jaula de la que no se ve capaz de salir, y mucho menos, perdón, con todos esos paradigmas mentales, todos esos conflictos que ella tiene ya de por sí, esos traumas psicológicos con los que ya casi no puede lidiar por todo lo que le ha ido pasando en su vida. Y que además el contexto cultural, familiar que tiene, quizá pueda ser un poco una excusa para no afrontarlo, pero ahí aparece la opción de esta vida merece ser vivida, hasta qué punto puedo sostener esta vida y hasta qué punto lo mejor o no podría ser la muerte. Y además es que está expuesto desde la primera escena de la película, el conflicto. Empezamos viendo el final de la vida de Virginia Woolf y con eso el director te está diciendo, te voy a presentar de lo que va a tratar toda esta película. Va a tratar de la muerte y de la relación que podemos encontrar en personas que entran en conflicto tan grande con la vida, que de repente la muerte se les hace muy presentes y lo pueden llegar a ver como una alternativa, como una solución o directamente como una revolución. Directamente, que es lo que pasa también a lo largo de estos tres personajes. Virginia Woolf, Nicole Kidman, lanza el conflicto. Ese conflicto pasa por ser encarnado por el personaje de Laura Brown, de Julianne Moore,
en los años 50. Ella encarna la problemática tal y como se la plantea Virginia Woolf, solo que unos cuantos años más para adelante, a través de la lectura de su novela, que llega, es una persona que hay un momento que la película te da una idea a través de su mejor amiga, que no es una película que esté muy no es un personaje que esté muy acostumbrado a leer. Entonces ahí te da la clave de que si ese libro ha llegado a su vida es porque la problemática que estás poniendo el libro le hace empatizar con el propio carácter de la autora, convirtiéndose casi ella en la autora, una representación de la autora 10 años después. Pero es que el personaje que se nos va ya al siglo XXI, de Meryl Streep, que también ha estado en contacto con la novela y que le ha generado un trauma en el pasado, de repente esa problemática que reproduce exactamente la problemática del personaje de Dalloway, de Clarissa Dalloway en el libro, el contexto es exactamente el mismo, se reproduce en la vida de este personaje, pero la figura de la muerte y de lo que va a suponer con ellas dependiendo de cómo actúe, aunque en este caso ella casi se convierte más en una espectadora que va a reaccionar a lo que pasa, pero no obstante, como os decía al principio, esto se mantiene, la que al final tiene que tomar la decisión es ella y toma una decisión. Pero esa responsabilidad sobre la vida o la muerte, o la figura de la muerte, no está tanto presente en ella, sino en un personaje que la acompaña muchos años en su vida, desde ese momento en la que ella conoció la novela, y que este personaje, por cierto, ha interpretado maravillosamente por Ed Harris, el personaje masculino más potente de esta pieza, de esta película, sin llegar a ser principal, es brutal. Porque es muy importante la relación que ha sido, digamos, una persona muy importante para ella en su vida, aunque ahora mismo no está casada, pero sí tiene una relación, este personaje también, os voy a explicar con quién, ya lo descubriréis. Pero las dos primeras sí que están con un matrimonio y es súper importante en estos dos primeros personajes ver la relación que se establece con ese matrimonio, con la figura masculina, que es otra forma de decir, sin contarte, pero muy bien expuesto, toda esta temática y este fondo sano de exponer y de hablar de toda esa postura feminista que está muy presente en toda la obra y la vida de Virginia Woolf. Así pues, cuando vemos esta relación que tienen con los maridos, vamos a ver que los maridos están en un segundo plano. No obstante, los actores siguen haciéndolo muy bien. El marido de Julianne Moore, de hecho, es John C. Reilly, que por cierto ya hablamos de él en el canal en nuestro análisis sobre Sister Brothers. Os dejaremos una tarjetita y también aquí en la caja de descripción os dejaremos un enlace para que podáis ver el vídeo a revisar esta humanización del género del oeste tan hermosa que es Sister Brothers, si os apetece pasaros. Entonces la problemática se establece ahí. ¿Cómo la llevan a cabo? Pues la llevan a cabo todo el equipo de dirección. Vamos a la toma 3 con un montaje que para mí es fantástico. Es un montaje en el que podemos ver cómo para empezar, utilizan muchos recursos de semántica escénica, que a mí me encanta. Yo la llamo semántica escénica porque es el significado que le están dando a un objeto y desde el plano que lo están cogiendo lo utilizan como referencia para enlazar la historia de ese personaje con la del siguiente, que además es una historia, no vas a decir coral, pero yo sí creo que tiene elementos corales de sobra, aunque solo sean 3 personajes. Porque además luego hay vamos a ir viendo, ¿no?, como qué puntos de relación tienen, incluso muchos más de los que pensábamos en un principio, ¿no? El hecho de que cojan un elemento que no solamente, pues por ejemplo, es una puerta y justo la siguiente secuencia es una puerta. O entra una persona en escena y justo la otra entra o sale, haciendo la referencia o por contraste o por similitud, que funciona en ambos casos, sino que además consiguen que el sentido que tiene ese símbolo que estás viendo en escena es exactamente el sentido que va a tener ese símbolo en la siguiente. Por poneros un ejemplo rápido, hay un momento, porque está plagada, la película está plagada de ellas, Julianne Moore está tumbada, perdón, Nicole Kidman está tumbada, está viendo un pájaro muerto que iban a enterrar sus sobrinos y saltan al plano de Julianne Moore, exactamente la misma postura, pero en una cama, mirando a un punto que en creo que sea además el mismo tramo de la película, no sé si incluso de seguido, pero un poquito más adelante, vamos a ver que Julianne Moore recupera esa postura y mira a un punto donde está un objeto que simboliza exactamente lo mismo que el objeto que estaba mirando Nicole Kidman como Virginia Woolf. Y eso me parece muy, muy potente a nivel montaje. Además, ¿qué pasa? Que aprovechan sobre todo los momentos de mayor tensión emocional para unir una historia con otra, por montaje, para unir a las protagonistas. Lo cual muchas veces nos lleva a ser unidas en momentos muy densos, de tempo interno muy lento,
quizás se ralentiza todavía más en los momentos de diálogo. Los diálogos no se suelen unir, como mucho al final de los diálogos, cuando termina y hay un cambio, sí que podemos ver ya una transición hacia la siguiente línea temporal. Pero, desde luego, es el hecho de que esa tensión emocional que es más densa a nivel tempo interno lo hagan conectando planos diferentes es lo que le da un dinamismo y una agilidad tremenda a toda la película y hace que no se te haga pesada y sigas en el flujo. En ningún momento se me hizo pesada. Hay una escena, creo que el diálogo más teatral es una de las escenas más conocidas de la película, que es la escena de la estación, donde está Virginia Woolf con su marido. Creo que es el diálogo más largo que hay en toda la película y ni siquiera ahí se me llegó a hacer pesada, porque todos los recursos, como digo, de montaje están muy bien utilizados. Y esto me lleva a plantearos también cómo suma la banda sonora, porque Philip Glass se llevó un BAFTA por la mejor banda sonora, pero además estuvo nominado tanto a Globos de Oro como a Oscar. No se lo llevó, tuvo 9 nominaciones esta película, solo se llevó una en los Oscars, quiero decir, que fue la de mejor actriz de Nicole Kidman, pero la banda sonora de Philip Glass está muy bien estudiada. En estos momentos, por ejemplo, que os decía de montaje de diálogo largo, un poco más teatral, más profundo, sobre todo en el que de repente se quitan máscaras los personajes y se quedan más desnudos, elimina la música. Desnuda la película de cualquier tipo de adorno. Está muy bien pensado, pero suele pasar que en esas escenas, en el momento en el que se revela algo, de repente a través de ese diálogo descubrimos algo, un conflicto, un secreto, un punto de giro, entra. Y suele entrar casi siempre o bien con una nota tenida de cello, dependiendo si la situación es muy densa y es algo que de repente pesa en el personaje, o bien con un piano que hace avanzar la escena hacia lo siguiente, porque prefiere romper rápidamente y meter dinamismo en lo que es el propio metraje de la película. No utiliza demasiado la música diegética, aunque hay un momento muy potente en este. Es en el personaje de Meryl Streep, está escuchando una ópera, llega un personaje de su pasado que le va a generar un conflicto grande y mete y utiliza la ópera, de hecho un aria de soprano en el que está en un momento justo cuando ya está subiendo el personaje y cruzan 2 o 3 frases a una nota de estas agudísimas mantenidas y juega a que por un momento no estamos viendo, sabemos que la música la está poniendo ella en su casa, claramente, pero no vemos de dónde sale y separa tanto la escena que casi se convierte en una música extra diegética, no llega a serlo, pero representando una absoluta saturación dentro del cerebro del personaje que de repente se está dando cuenta que está teniendo que afrontar o va a tener que afrontar con ese personaje lo que ese personaje que ha vuelto del pasado, que ella misma ha convocado además, le supone. Tanto satura, tanto representa la saturación esta música que acaba apagándola de golpe, porque no puede más. Este uso inteligente de la música como agente que construye cinematográficamente me parece bestial. Y luego tenemos la parte principal de la banda sonora, que es el leitmotiv principal, que podemos leerlo directamente en Julianne Moore. Hay una escala ascendente que va saltando de mayor a menor con violines, que lo utiliza, es un leitmotiv que vamos a ir viendo en toda la película, pero sobre todo se hace muy patente y es muy claro y muy definido en el personaje de Julianne Moore, de Laura Brown. Momentos más tensos con más velocidad, momentos un poco más, no tanto lentos, sino decreciendo, empieza con ese mismo motivo, pero más lento y va acelerando. A veces no acelera del todo, a veces empieza ya en el acelerón máximo, sobre todo en varias escenas con el hijo, que por cierto, no sé dónde salió ese actor, no sé tampoco qué ha hecho más, pero el chaval que representa, Ravello, creo que se llamaba, al hijo de Julianne Moore, tiene un nivel de interpretación que a mí me ha dejado loquísimo. Con este chaval establece esta relación y este leitmotiv es una relación muy importante para este personaje y el leitmotiv lo suele alimentar en todos los momentos en los que estamos viendo momentos más relajados o de tensión con este personaje. Interesante porque hay variaciones de esa misma estructura melódica, no quizás tanto en el personaje de Nicole Kidman, que suele utilizar más las notas tenidas de cuerdas y el piano, ahora os hablaré cómo se utiliza, pero sí quizás en algunas variaciones que también en un tempo más lento y como más ambiental se utilizan en determinados momentos musicales del personaje de Meryl Streep. El piano. El piano se utiliza de una manera muy peculiar. Hay muchos momentos en los que vais a verlo, bueno, también acompaña en otros, pero por lo general el piano lo va a utilizar para hacer cambios. Cambios en movimiento, porque además suele utilizar el piano siempre, no siempre, pero muchas veces de una forma rápida,
para ver transiciones de movimiento físicas, el personaje se está desplazando a algún sitio, o otro de los personajes con los que está hablando se va, o sale, o coge un carruaje, o de repente aparece y llega. El piano sirve lo utiliza mucho para esos momentos y también lo utiliza para momentos en los que hay un cambio. Os hablaba antes de estos momentos en los que desnuda completamente las escenas de diálogo. Bueno, pues muchas veces el cambio de acaba de revelarse un secreto en el diálogo o hay un punto de giro, pum, piano. Y el piano articula todo lo demás. Y de repente le da otro ritmo. Es verdad que cuando las melodías, sobre todo en la parte de Kidman y en la parte de Meryl Streep, cuando son más densas, cuando son más ambientales, recogiendo toda esa niebla que envuelve al personaje, esa densidad del problema, de la realidad que está viviendo en ese momento, hay un piano que acompaña sobre todo con mano izquierda, con notas graves, tenidas, y que llevan muy bien la tónica y el tono, no solo de melódicamente hablando, sino el tono de la escena en sí. Y ya para finalizar, la última toma que os quería comentar, que es la 5, es el final. Es curioso, porque este final me ha producido una sensación de... me sabe a poco, pero después de pasar la película y reflexionar y plantearme, a ver, ¿qué me está queriendo decir en el final? Aparte de que, por supuesto, termina ya de entroncar todas las cosas que pensaba, que ni veíamos venir, de cosas que se pueden ir relacionando, ¿no? Que bueno, eso empieza un poquito antes del final, ya vamos viendo cosas, especialmente una de ellas, un punto de giro brutal que yo no me esperaba, a mí me explotó la cabeza. Estoy seguro que mi compañero Álvaro lo veía venir, porque él es especialista en esto, yo no lo vi venir. Se plantó, apareció, y de repente dije... ¡coño! Y te cierra todo, conecta a otras tramas, conecta todavía más a las tres mujeres y resuelve los conflictos y los cierra. De una forma que a mí, de hecho, me había parecido un poco rápida y, como digo, me había sabido como a poco. Pero luego me di cuenta que reflexionando después, me di cuenta que ese punto brutal de capacidad de voy a decidir sobre la problemática de ese la vida, una jaula, la muerte, una posibilidad, está resuelto desde los tres personajes. A veces literalmente, porque el personaje lo dice, a veces con una acción. Por ejemplo, la resolución del personaje de Meryl Streep es muy corta, apenas nos da tiempo a verla. Creo que eso es lo que me dejó un sabor más a... ¡ay! No me has dejado paladearlo, pero es verdad que es el personaje que tiene un tratamiento más diferente. Y sin embargo no dejas de ver claro la resolución de ese personaje. Entonces es muy interesante. Quizá algo abrupto, como os digo, pero no deja de cerrar de una forma muy bonita. Y de hecho, muy funcional. Porque así como os he dicho que la problemática se establece desde la primera escena en la que os dice, de esto va la película. O sea, no os vayáis por las ramas. Esto que os estoy presentando, el final de la vida de Virginia Woolf, es la problemática que va a vertebrar toda la película y que además... ¿no te ha quedado claro? Al final te la rescato otra vez, con una voz en off que corresponde a la primera voz en off de Virginia Woolf, de una carta que ella escribe a su marido. Terminando, son las últimas palabras de esa carta y el final definitivo de ella, que además termina con el título de la obra, que es lo último que dice The Hours, las horas, que ya ha hecho referencia a otro personaje a ese término, el de Ed Harris, unos momentos antes en el final de la trama de Meryl Streep, un poquito antes del final de la trama. Y ahí cierra. Y te queda una sensación, como os digo, que el final lo tuve que deglutir un poquito a posteriori. Pero con muchas ganas. En el sentido de estas cosas que en la primera no te llegan, pero en la segunda vez que las piensas y estás revisando un poco para hacer el guión y haceros este vídeo, de joder, claro, es que no podía ser de otra manera. Así que hasta aquí mi análisis de hoy. Quizás se me ha alargado un pelín, pero creo que era necesario para poder abarcar un poco. Me he dejado cosas en el tintero, pero creo que lo más básico os lo he traído aquí. Y os he comentado todo lo que para mí ha sido las horas. Acordados de suscribiros a nuestro canal de Punto de Giro. Ir a nuestra comunidad @cine.degiro. Dejar un like, dejar un dislike si no os ha gustado. Comentar. Estamos abiertos a comentarios. Somos, como siempre decimos, un canal de comentario y de coloquio subjetivo. No estamos planteando verdades. Por eso nos gusta que abráis los debates. ¿Os gustó esta película? ¿No os gustó? ¿Qué es lo que más destacáis? Si no os gustó, ¿por qué nos gustó? Dejádnoslo en comentarios y hacednoslo saber. Recordad que aquí nos une lo mismo, que nos une el gusto al cine. Y si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Yo soy David y esto es
Punto de Giro.